Diagnóstico de la tuberculosis según la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Criterios para el diagnóstico de tuberculosis en el adulto. Criterio clínico. Tos con expectoración por más de 15 días, con o sin hemoptisis, síntomas generales, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso, de apetito, dolor torácico y astenia. Criterio bacteriológico. Se recomienda realizar baciloscopía. Cultivo se emplea para Mycobacterium tuberculosis porque permite detectar la enfermedad en muestras con escasa cantidad de bacilos no detectables por baciloscopía. También se emplea el diagnóstico con la reacción de la cadena polimerasa en tiempo real para detectar Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina. Adicionalmente, se debe solicitar la prueba de nitrato reductasa para determinar la resistencia a isoniazida. Criterio imagenológico. Se recomienda utilizar la radiografía de tórax como soporte al diagnóstico clínico de la tuberculosis, pues tiene alta sensibilidad y moderada especificidad. Sirve para evaluar la localización, la extensión e incluso la severidad de la enfermedad. Otros estudios de imagenología que se pueden utilizar son ecografía, tomografía computarizada de tórax, resonancia magnética, pero se recomienda su análisis conjuntamente con el cuadro clínico y hallazgos bacteriológicos. Examen histopatológico. Se recomienda este examen como apoyo al diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. La presencia de granuloma tipo específico gaseoso en tejidos observados con microscopía óptica sugiere el diagnóstico presuntivo de la tuberculosis. Es muy importante que una fracción de la muestra extrapulmonar se coloque en solución fisiológica o agua destilada estéril y sea enviada para pruebas de bacilo ácido resistentes. Se recomienda también el estudio de la placenta y el líquido amniótico como prueba diagnóstica de la infección congénita, siempre que exista el antecedente de tuberculosis materna durante el embarazo. Criterio epidemiológico y factores de riesgo en grupos vulnerables. Recaída en afectado con diagnóstico de tuberculosis sensible o tuberculosis resistente. Casos diagnosticados de tuberculosis con comorbilidades, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, personas con VIH, tratamiento inmunosupresor, afecciones intestinales, residentes en zonas endémicas de tuberculosis, contacto con personas que falleció por tuberculosis, personas privadas de libertad. Criterio inmunológico. En todas las personas que por cualquier indicación iniciaran una terapia preventiva isoniazida, se recomienda descartar la tuberculosis activa mediante el diagnóstico clínico y la radiografía de tórax. En el Ecuador se deben priorizar los siguientes grupos: personas que van a iniciar el tratamiento antiinhibidor del factor de necrosis tumoral, pacientes con silicosis, pacientes con diálisis y personas con VIH. Criterios para el diagnóstico de la tuberculosis en niños y adolescentes. La confirmación del diagnóstico de la tuberculosis infantil es difícil porque en su mayoría los casos son paucibacilares. En niños menores de 5 años que no expectoran, se recomienda considerar los criterios epidemiológico, clínico, bacteriológico, radiológico e inmunológico. Criterio epidemiológico. En niños menores de 5 años que se encuentren en contacto con personas afectadas por tuberculosis sensible o resistente a medicamentos, se debe realizar la prueba de la reacción de la cadena polimerasa en tiempo real. El riesgo de infección es particularmente en niños viviendo con un adulto afectado por tuberculosis pulmonar y debe descartarse la presencia de la enfermedad tuberculosa activa en el niño. Se recomienda investigar el antecedente epidemiológico considerando que detrás de un niño con tuberculosis siempre hay un adulto con bacteriología positiva y las principales fuentes de exposición están en su entorno, como el lugar de residencia, centros educativos, centros de cuidado infantil. Se recomienda también averiguar si el niño o adolescente ha sido vacunado, confirmar con el carnet de vacunación, así como observar la presencia que tenga la vacuna del bacilo Calmette-Guerin. Los factores de riesgo para infección tuberculosa latente y desarrollo de la enfermedad en niños son contacto con afectados de tuberculosis bacteriológicamente positiva, edad lactantes, niños menores de 5 años, infectados por VIH, desnutrición, inmunodepresión, población en condiciones de vulnerabilidad como habitantes de la calle. La infección puede progresar a afección pulmonar y o diseminación extrapulmonar, meningia y
ganglional. Criterio bacteriológico. En los niños que no expectoran, niños menores de 5 años con sospecha de tuberculosis pulmonar, se busca el bacilo ácido resistente en secreciones broncopulmonales que reposan el contenido gástrico. Se recomienda tomar 2 muestras en el mismo momento mediante el aspirado gástrico. Este procedimiento debe ser llevado a cabo con el personal entrenado con las medidas de seguridad necesarias. Realizarse en la mañana en ayunas antes que el niño se incorpore o mueva con una sonda nasogástrica estéril. Estas muestras deben procesarse por pruebas de baciloscopía, cultivo y la reacción de la cadena polimerasa en tiempo real y deben enviarse inmediatamente al laboratorio porque la acidez del jugo gástrico afecta la vialidad del bacilo. Criterio radiológico. Se recomienda el uso de la radiografía de tórax, sin embargo no existe una imagen patognomónica de la tuberculosis pulmonar, pero existen imágenes altamente sospechosas. La imagen más común es opacidad pulmonar persistente junto con la adenopatía iliar o sucarinal. Un patrón miliar en niños es altamente subjetivo de la tuberculosis pulmonar. Se recomienda tomar siempre una placa de radiografía de tórax posterior anterior y otra lateral. Criterios para el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. Es otra forma de infección que afecta a tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar debido a su difusión hematógena y o linfática. Los sitios más comunes de la tuberculosis extrapulmonar son ganglios, tracto genitourinario, pleura diseminada o miliar, huesos, articulaciones, sistema nervioso central, peritoneo y otros órganos abdominales. En ciertas tuberculosis extrapulmonares, como la tuberculosis intestinal, se debe investigar el Mycobacterium bovis como agente causal. En pacientes con VIH, la tuberculosis extrapulmonar representa hasta el 60% de la tuberculosis en general. La localización más frecuente en este grupo es la ganglional, seguida de la genitourinario, la osteoarticular, siendo el resto de las localizaciones menos frecuentes. El criterio clínico es fundamental en la tuberculosis extrapulmonar debido a que los pacientes que presentan esta patología generalmente son paucibacilares. Cuando la tuberculosis extrapulmonar está focalizada en un órgano o sistema, el diagnóstico definitivo debe realizarse mediante biopsia o punción de aguja fina. Los tipos de tuberculosis pulmonar. Tuberculosis ganglional. Representa el 30 al 40% de los casos de tuberculosis pulmonar. Los ganglios linfáticos más frecuentes afectados son axilares, cervicales, torácicos y abdominales. Tuberculosis pleural representa el 20% de los casos de tuberculosis pulmonar. Las manifestaciones clínicas más comunes son fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Los signos y síntomas del derrame pleural tenemos dolor torácico de tipo pleórico, disnea, desplazamiento de la tráquea, mediastina alejándose del derrame, expansión torácica disminuida, percusión mate y murmullo vesicular disminuido en el lado del derrame. Tuberculosis abdominal. Investigar cualquier masa abdominal en la cercanía del estómago del ciego. Su localización puede ser gastrointestinal, mesentérica, peritoneal y genitourinaria. La etiología más frecuente es debido a la ingesta de Mycobacterium bovis a través de los productos lácteos no pasteurizados. La presentación más frecuente es la ileocecal. Se recomienda investigar la presencia de fiebre, pérdida de peso, hepatomegalia, adenopatías y ascitis. Tuberculosis renal es causada por una diseminación hematógena del bacilo, bien por una reactivación tardía de la infección en el curso de una afectación diseminada con cuadro clínico crónico e indoloro. Ante la presencia de la hematuria inexplicable, piura séptica, disuria, nicturia, polaquiuria prolongada e infecciones urinarias a repetición con orina ácida, aumento de los glóbulos rojos o leucocitos en orina, se recomienda sospechar de tuberculosis e iniciar un tratamiento inmediato. Tuberculosis pericárdica, en el examen clínico se puede encontrar la taquicardia, presión arterial baja, ruidos cardíacos apagados, signos de insuficiencia renal derecha, signos de insuficiencia cardíaca, signos de taponamiento cardíaco, tuberculosis meningia. Se recomienda tomar en cuenta los siguientes síntomas y signos: malestar general, cefalea, fiebre. Luego de 2 o 3 semanas la cefalea se vuelve persistente, meningismo, vómitos, confusión, cambios de conducta, irritabilidad. Se recomienda apoyarse en el análisis del líquido cefalorraquídeo. Tuberculosis cutánea. Puede
ser exógena por la inoculación directa del microorganismo en la piel, chancro tuberculoso y tuberculosis verrucosa cutis. También puede ser endógena, que suele ocurrir en individuos previamente infectados por diseminación por contigüidad, y tuberculosis periorificial o por vía hematógena, accesos tuberculosos metastásicos y lupus vulgaris. Tuberculosis ósea y osteoarticular es una afectación secundaria que se produce a partir del foco pulmonar diseminado por vía hematógena. Representa el 10% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. La localización en la columna vertebral, la rodilla y la cadera son los más frecuentes, siendo común la localización sobre todo en la parte inferior de la columna dorsal y lumbar, que representa el 50% de los casos. Tuberculosis miliar o diseminada. Es una infección micobacteriana en la cual la micobacteria se ha diseminado de los pulmones a otras partes del cuerpo por medio de la sangre o el sistema linfático. En los pacientes con VIH, el diagnóstico diferencial de la tuberculosis miliar debe hacerse con la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la infección diseminada por el complejo de Mycobacterium avium, Histoplasma capsulatum y el síndrome neoplásico. En niños debe diferenciarse de la neumonitis intersticial linfoide. Muchas gracias.